diciendo, solamente en la parte que estamos viendo en este momento, que es cuando usted ingresa a Google Classroom, va a encontrar todos los comunicados importantes, de suspensiones de clases, de avisos institucionales, entre otras cosas. Pero por favor les pido que sepan desde ya que todas las clases y todo el material, todo, incluso hasta el documento de trabajo que he recibido hasta la fecha, lo van a encontrar en la segunda pestaña que se titula Trabajo en clase, ¿ya? Y es en Trabajo en clase donde van a encontrar todo ese material. Durante el transcurso de la tarde voy a subir las lecturas del electivo, para que estén atentos y atentas. Si bien está en la página del colegio, no está actualizado con el año 2021. Así que yo me voy a encargar de subir uno por uno los libros a esta plataforma. Pronto nuevamente los vamos a separar en grupos A y B. Solamente que ese listado todavía no está por algunas personas que todavía están confirmando su electivo. Pero pronto usted va a aparecer posiblemente en otra plataforma, que dice el mismo título, pero dice Grupo B, ¿ya? Así que les aviso desde ya, todas las clases en vivo con los links, todo el material, todo, lo van a encontrar en la segunda pestaña. Así que, ojo con eso, porque también me ha pasado en muchos cursos que ingresan a Classroom, no encuentran el link y simplemente no entran. Y la verdad es que no, los links siempre se van a subir como una clase normal y se coloca el nombre Zoom, para que pueda reconocerlo más fácilmente. ¿Ya? De todas maneras, en el transcurso de la tarde yo siempre subo el video de la clase, así que en ese sentido no deberíamos tener problema. ¿Ya? Bien. Siempre utilizamos Zoom, por si acaso. No utilizamos realmente la aplicación Meet por temas de internet. Y desde ya también les quería contar, vamos a dejar de compartir pantalla. Desde ya también les quería comentar, para que tengan en consideración, que yo en estas clases exijo mucha participación. Solamente en esta oportunidad va a ser una excepción porque, claro, hubo un problema con la difusión del link, pero eso no se va a volver a repetir, ¿ya? Respecto al electivo en específico, también es necesario que repita a ustedes que lo antes posible vamos a comenzar a trabajar con proyectos. ¿Qué significa esto? Y que ustedes ya trabajaron con el profesor Esteban. Establecer una meta de aquí a un mes o a 2 meses más y trabajar pequeñas tareas para conseguirla. Comenzaremos primero con una pequeña planificación, luego empezaremos con investigaciones, para finalmente recién ahí comenzar con lecturas más especializadas y finalmente empezar a escribir. Va a ser un proceso súper, entre comillas, extenso a lo largo del año. Recuerden que ustedes ya tipo septiembre van a tener todas sus notas finales aproximadamente, pero de todas maneras va a ser un año, o por lo menos trabajos extensos, o que no sé si está al 100% acostumbrado o acostumbrada. Ojo con eso, porque si usted no avanza a tiempo en esas pequeñas tareas y actividades, va a dificultar el resultado final, ¿ya? Tenemos notas de proceso. ¿Qué significa eso? Yo a usted no le voy a mandar pruebas, a usted no le voy a mandar un trabajo único que hacer y eso que sea una nota coeficiente 1. No, al final de cada unidad, todos los trabajos se van a promediar. Y en base a eso va a salir una nota coeficiente 1, ¿ya? Así que, nuevamente, ojo con eso, porque posiblemente encuentre los trabajos tan fáciles que los va a ignorar y va a querer saltar inmediatamente a la parte final. Y no va a servir de nada porque todos los trabajos son importantes para el promedio final de su unidad, que va a ser la nota coeficiente 1 que va a ir a el electivo, ¿ya? Yo doy por hecho, disculpen si hablo tanto como un monólogo, es solamente por el tema de guardar el video para la gente que no se conectó, pero quería mencionar nuevamente, necesito una alta participación y sobre todo que tengan temáticas que ustedes ya quieran investigar, temáticas personales, ¿ya? Es decir, que si a usted le gusta, no sé, algún estilo de música, que vaya profundizando al respecto. Que si a usted le interesa mucho una problemática social y buscar soluciones a ello, que vaya profundizando también. Sí o sí, en este lectivo vamos a investigar mucho, pero nuevamente de temáticas que solamente a usted realmente le interesan, ¿ya? La idea de esto, sin importar realmente qué carrera quiera seguir usted a futuro, es que tenga la capacidad de profundizar en cualquier tema que sea de su interés,
¿ya? Esto no es solamente escribir bien y leer bien. Esto es realmente aplicarlo para algo que sí le interesa. Así que va a servir para cualquier tipo de carrera en la cual usted ya está pensando ingresar. ¿Bien? Sin importar la carrera o sin importar finalmente el trabajo en el que usted quiere ingresar, porque algunos simplemente no quieren una carrera universitaria o técnica y no hay ningún problema con eso, sí o sí se va a ver en la presión de escribir textos y el solo ejercicio de escribir para otros. Muchas gracias, Sofía, por avisar a sus compañeros. Como iba diciendo, por el solo hecho de escribir y que otras personas me lean, es una situación, pero muy, ¿cómo decirlo?, de una gran vulnerabilidad. No sé si ustedes conocen, pero personas que les suceda esto, pero la mayoría de las personas, ya estamos hablando de generaciones un poco mayores, estoy hablando de 40 hacia arriba, la gran mayoría ni siquiera se atreve a hablar en público, o derechamente ni siquiera se atrevería a mandar un correo electrónico, a ese nivel. Personas que pueden estar trabajando ya, personas que tienen hasta cargos incluso importantes, cargos políticos, cargos en instituciones, y aún así ni siquiera se atreverían a mandar un correo electrónico porque les da mucha vergüenza no saber si está bien escrito o no. ¿Se entiende? Entonces tanto la escritura como la lectura van a ser súper importantes para su día a día. No solamente si usted se quiere dedicar al mundo académico. Si por X motivo usted sí se quiere dedicar al mundo académico, en cualquier ámbito, por ejemplo, que a usted le guste tanto la enfermería, que quiere ser profesor o profesora en la carrera de enfermería. Que a usted le guste tanto, por ejemplo, los videojuegos, que quiera profundizar lo máximo posible en ese tema y dar su propia opinión. Da lo mismo el tema que a usted realmente le interese, este electivo sí le va a servir. ¿Ya? A todo esto, para ya la gente que ingresó recientemente, no se preocupen por el tema del link y todo eso. Esto es simplemente una clase de prueba que estamos haciendo para ver cómo vamos a funcionar la próxima semana. A partir del próximo lunes ya tendremos clases online después de las 3:30, ¿ya? Algunos profesores van a ser a las 3, por lo menos en mi caso en específico es a las 3:30, ¿ya? Por un tema de traslados, por si acaso. Y bien, nuevamente tenía actividades preparadas, pero bueno, va a ser una clase muy especial, muy distinta, va a ser solamente de prueba en este caso. A partir del lunes nos vamos a colocar las pilas, comenzamos a realizar actividades y sobre todo, lo que más me importa, comenzamos a hacer análisis sobre la sociedad, ¿ya? En el caso específico de cuarto medio, y se va a relacionar mucho también con lo que van a profundizar en el electivo, vamos a hablar mucho de ciertos fenómenos relacionados finalmente a la humanidad y cómo pueden afectarnos directamente. ¿A qué me refiero con esto? Y acá voy a mostrar el libro que ustedes van a utilizar, que a todo esto, los libros del estudiante tienen que venir a retirarlos, ya en caso que no se los hayan entregado. Si usted no está viniendo presencial, tiene que enviar a su apoderado a retirarlos, ¿ya? Así que, por favor, si usted no lo tiene todavía, necesito que llame al colegio lo antes posible. ¿Bien? Ya. En este libro, como notará, bueno, obviamente la imagen está al revés, no está como efecto espejo. Este libro es para tercero y cuarto medio, y lo vamos a utilizar bastante por las lecturas, ¿ya? De hecho, inmediatamente vamos a relacionar todo lo que estamos hablando ya con la primera unidad de lenguaje, pero lenguaje común, que en este caso específico es decisiones humanas, ¿ya? Ya, yo creo que por lo menos ahora ya somos más personas a como habíamos empezado a las 8 y algo. Me gustaría saber, solamente por chat, no necesito necesariamente que prenda el audio, me gustaría que usted dijera si es una persona más pasional o racional al momento de actuar. Necesito que lo escriba en el chat. ¿Usted es una persona pasional
o racional. Por ejemplo, cuando usted se encuentra con una discusión, ¿usted prefiere pensar las cosas en calma o usted prefiere actuar en el momento? Decir las cosas en el momento, discutir en el momento, dar su punto de vista en ese momento. Ya, por ahí me dicen que racional en el chat, bien. Yo creo que la gran mayoría de las personas piensan que son pasionales. Yo creo que la gran mayoría, no sé específicamente en su caso si tendrá que ver con un tema de la edad, en el curso en el que están, no sabría decirlo, pero la gran mayoría se define como pasional, así que me impresiona harto que haya alguien que diga que es racional. De hecho, es muy bueno eso, que sea una persona racional. Ya, el resto necesito también que respondan. Cuando ustedes se enfrentan a algún conflicto, ¿se definen como personas racionales o pasionales? ¿Cómo suele resolver sus conflictos? Ya, y mientras van respondiendo, es súper importante que vayamos viendo finalmente qué es lo que predomina en el ser humano. Y es algo que también vamos a profundizar en el electivo. Finalmente, si yo tengo estas dos opciones, ¿por qué la gran mayoría de líderes mundiales actúan en forma pasional? Acá no lo vamos a ver solamente, como con la pregunta que les acabo de hacer, acá no lo vamos a ver entonces solamente desde el área personal, sino que realmente vamos a comenzar a aplicar cómo estas cosas finalmente nos afectan a nivel de macrosistema y qué cosas podemos hacer al respecto. De hecho, y les digo desde ya, nuestro... Sí, Isaac, dígame. Profe, hola. Lo que pasa es que en el Classroom está solo el electivo para el grupo A. ¿Eso después se va a arreglar o qué onda? Ya, sí, eso les quería comentar porque como hay compañeros que todavía no escogen su electivo, todavía no se ha definido el listado de grupo A y grupo B, ¿ya? De todas maneras, yo ya los conozco y ya sé quién está en cuál plataforma, pero tenemos que esperar de aquí al lunes, ¿ya? Así que eso pronto se va a resolver en todas las asignaturas, todos los selectivos, ¿ya? Así que si ahora están en el grupo A, eso se va a solucionar en cualquier momento. Y nosotros nos vamos a hacer cargo para que no se preocupen, ¿ya? Bien. Para continuar entonces, lo que vamos a profundizar también en esta primera unidad es que las decisiones nos definen muy fuertemente. Muchas personas, no sé si decir lamentablemente, pero la gran mayoría de las personas piensan que por actuar en forma pasional, sus acciones se pueden justificar. Ah, yo soy una persona emocional, soy una persona pasional, de repente pierdo los estribos ante ciertas situaciones. No es que yo sea una mala persona. Pero el tema, chiquillos y chiquillas, y que vamos a ver en el lenguaje común y en el electivo, es que todas nuestras acciones nos van a definir como personas. Mucho más de lo que pueda decir yo de la boca hacia afuera, como se suele decir. ¿Ya? Así que vamos a profundizar mucho eso. Y desde ya, nuevamente tenía muchas actividades para el día de hoy, pero creo que vamos a dejar esta clase solamente como práctica. Desde ya necesito que vaya pensando para las actividades del día lunes y día martes de la próxima semana. Necesito que vaya pensando cuál es su real definición como persona. Yo pude leer mucha información de los papeles que me entregaron, en los cuales ustedes tenían que definirse o hablar el resto del curso. La actividad estuvo, pero yo necesito que usted ya se pueda definir abiertamente con el resto. Y para eso, y solamente como una pequeña práctica, necesito que ahora en el chat, en este mismo momento, escriba una palabra que lo defina. Una sola palabra, puede ser cualquiera. Puede ser la palabra chistoso, puede ser la palabra inteligente, puede ser la palabra fachero, puede ser la palabra enojón, lo que usted quiera. Pero escriben solamente con una palabra un aspecto de su personalidad. Solamente una palabra. Mientras yo sigo ingresando a sus compañeros y compañeras en la sala de espera.
solamente una palabra en el chat que los defina como personas, puede ser cualquiera. Si usted lo define un estilo de música, puede ser esa la palabra del estilo de música. A todo esto, para la gente que ingresó más tarde, para que sepan, estamos haciendo solamente una sesión de práctica para ver si esto funciona para la próxima semana, para todas las asignaturas. Ya, y yo, ya voy a entender. Yo sé que se conectaron recién, yo sé que están perdidos todavía en el tema de conversación. Ya, por esta vez voy a permitir que no hayan participado en el chat, solamente por esta oportunidad, ¿ya? Pero le digo desde ya que como yo exijo tan alta participación, que cuando la gente no participa, yo cierro la videollamada y la clase termina. Y doy por pasada esa materia, ¿ya? No se ha dado así como siempre, con suerte me pasó una pura vez y no se volvió a repetir. Pero eso, intenten evitar no participar. Ya, de hecho ya estoy viendo respuestas. Una persona que dice que es perfeccionista, otra persona dice que es extrovertida, otra persona lo define la palabra tomate, ya, puede ser también. Palabras que finalmente lo definen a usted como persona, algún aspecto. Ya, como dijo Isaac, homogéneo, ya, sí, puede ser. Lo puede definir como persona. Y el resto vaya pensando porque toda la próxima semana nos vamos a enfocar en eso, ¿ya? Por ahí dicen enojona. Ah, ya, bien. Todas estas acciones que yo realizo finalmente van a tener un impacto en la sociedad. Y por eso es que es tan importante que finalmente entendamos que nuestra definición de identidad no se limita solamente a lo que yo pueda decir de mi boca hacia afuera, sino que realmente a las acciones reales que yo estoy realizando. Estas acciones reales, nuevamente, como acabo de decir, van a impactar directamente en la sociedad. Por eso es tan importante. Y es tan importante que yo, desde ya, estando en cuarto medio, pueda identificar si soy una persona más bien pasional o racional. Eso va a impactar mucho a la sociedad. Actualmente, y usted lo podrá notar, hay muchos líderes mundiales que se definen como pasionales. Y todas sus acciones tienen un impacto directo en el resto del mundo. Un ejemplo súper concreto de una persona que se define como pasional y lo justifica es, por ejemplo, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Si usted analiza la carrera política de Donald Trump, el hecho de ser una persona pasional, como él con orgullo lo dice, provocó que tuviera muchos logros, muchísimos logros, a tal punto de tener como un capital extremadamente millonario, derechamente. Y una de las personas más poderosas, ser una de las personas más poderosas del mundo. Pero, ¿qué impacto tuvo ese ser racional en el resto del mundo? Cuando él fue presidente, ¿qué provocó en el resto? Todas las decisiones que ha tomado hasta el día de hoy, incluso ahora estando fuera de su poder político. A ese tipo de ejemplos me refiero. Vamos a empezar en este lectivo con trabajos y actividades muy pequeñas para que ustedes logren definir en una primera oportunidad cómo se definen a sí mismos y a sí mismas. Y de a poco vamos a ir creciendo en ese análisis para que logren reconocer cuál es el impacto directo que va a tener en la sociedad. ¿Ya? No sé si esto realmente usted lo piense muy seguido, posiblemente sí, ahí usted me dirá, pero la mayoría de las personas que son menores de edad o que están en el colegio o en el liceo no le toman mucho el peso real al impacto de sus acciones. De hecho, la sociedad da por hecho que los menores de edad no tienen opinión. No tienen opinión, no tienen derecho a entrar en conversaciones de adultos. De hecho, muchas casas retan a los adolescentes cuando quieren dar su opinión de algún problema que estén hablando a nivel familiar. Pero eso tenemos que revertirlo de alguna forma. Y tenemos que ver entonces, desde ya, que ustedes salgan de esa burbuja
en la cual muchas personas dicen que ustedes no deberían tener opinión. Tenemos que salir de ese espacio y de ahí comenzar a definir cuál va a ser su propia identidad. Identidad fuera de, por ejemplo, identidad fuera de lo que piensan en su casa, identidad fuera de las instituciones en las cuales usted pertenece, entre esas puede ser también el colegio, y sobre todo una identidad que permita que usted se sienta satisfecho y satisfecha con usted mismo y misma, ¿ya? Así que vuelvo a repetir, porque acaban de ingresar nuevos compañeros, nuevamente vuelvo a repetir. En este electivo vamos a trabajar desde lo más pequeño, lo más específico, lo más particular, a lo más general, ¿ya? Antes de realizar un análisis a nivel social, primero nos vamos a enfocar fuertemente en un análisis de nosotros mismos y mismas, en nuestra propia identidad. Primero seamos capaces de definir si somos personas racionales o pasionales. Luego vamos a analizar fuertemente cuál es el impacto que desde ahora ya tengo en la sociedad. ¿Qué cosas estoy aportando? ¿En qué cosas estoy siendo un obstáculo para el resto? Y así infinitamente. Y luego que pasemos esos dos niveles de análisis, tanto en el electivo como en lenguaje común, vamos a pasar al tercer paso, que sí viene siendo un poco difícil, pero yo creo que es el más interesante. Ese tercer paso corresponde a analizar la sociedad como tal, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer todos estos pasos? Porque yo necesito que usted, vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, cuando todavía no se habían conectado, porque yo necesito que usted investigue y trabaje en este lectivo con temas que son de su interés, ¿ya? Necesito que de esa forma trabajemos. Primero va a trabajar con su propia identidad, saber qué cosas le interesan. Luego va a trabajar en cómo usted puede, en esos temas que le interesan, ser un aporte, generar cambios, realmente entrar tanto en esa problemática, en ese conflicto, esa temática en general, que usted puede realmente ser algún tipo de mejora para las personas que se ven afectadas por él. Y finalmente, como tercer paso, analizar ya a nivel de sociedad cómo se ve ese tema que a usted específicamente le interesa, ¿ya? Así que acá todos en el electivo, primero al comienzo, en el primer mes, vamos a hablar de muchos temas en general, y ya a partir del segundo, a partir de abril, va a comenzar ya a escoger cuál es el tema que a usted le interesa. Pueden ser temas como, por ejemplo, el racismo, los tipos de discriminación que existen en la actualidad, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema que realmente a usted lo remueva personalmente, ¿ya? Por ejemplo, si usted pasa por ejemplo, en la fase número 1, y usted nota que ha tenido una vida bastante violenta, por acciones que usted comete o acciones que sus familiares han cometido con usted. Si usted reconoce una realidad así, yo le recomiendo que usted inmediatamente se lance a los leones, como se podría decir, y tome ese tema para trabajar en el electivo a lo largo del año. Y así va a comenzar a investigar conmigo, vamos a comenzar a leer textos especializados sobre la violencia para poder ayudarle a usted en su proceso y finalmente analizar cómo se ve la violencia a nivel mundial y pasar al paso de investigación y por lo tanto de escritura especializada y ahí que usted escriba un texto dando su propio punto de vista sobre la violencia. No sé si se entiende. Por ejemplo, otro ejemplo, segundo ejemplo, su tema de interés es el veganismo o el ser vegetariano. Para usted el tema de los animales es súper importante y no consumirlos es realmente una decisión que usted toma a nivel personal. Entonces, como fase número 1 en el electivo, vamos a primero investigar y analizar al respecto. Vamos a leer mucho sobre ese tema, en su caso en específico, que usted escoge ese tema. Luego, como fase 2, vamos a investigar un poco de qué impactos podría yo realizar con mis propias acciones, cómo podría mejorar y, en este caso en específico, ampliar el tema de ser vegetariano o vegano. Y finalmente, como fase número 3,
ya terminada el proceso de investigación, que usted escriba un texto especializado sobre ese tema, dando su propio punto de vista. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ya dados estos dos ejemplos, lo que yo necesito de usted entonces es que vaya pensando un tema de interés personal. ¿Ya? Esa va a ser su tarea, por así decirlo, de aquí a la próxima semana. Que usted me pueda decir qué tema le interesaría trabajar en el electivo. Un tema personal que sea importante para usted. Si para usted es importante el bullying, por ejemplo, porque vivió bullying en algún momento, podemos trabajar eso. Si en algún momento sufrió, por ejemplo, violencia intrafamiliar, podemos trabajar sobre eso. Si en algún momento quiere trabajar sobre, no sé, sobre el racismo, podemos trabajar sobre eso. La idea es que ustedes tengan completa libertad, pero desde ya necesito que la próxima clase tengan esa tranquilidad de yo sé lo que me interesa y lo que quiero trabajar a lo largo de todo este año.